Bueno, empezamos nuestra unidad 3, o sea, empezamos viendo, ¿se acuerdan? Nuestro recorrido era este, ¿no? Habíamos visto nuestro primer tema fue a explorar los modelos de análisis, esas tres miradas sobre las políticas públicas, y, y nos habíamos terminado esa unidad postulando este modelo de que ve la política como un proceso de producción, y empezamos a trabajar sobre eso. Y en la unidad anterior lo que vimos fue el concepto de producto, ¿no? Es decir, qué es un producto, cómo se mide, y estas cuatro palabras claves que vamos a empezar a trabajar en los trabajos, en las consignas 2 y 3 probablemente del parcial, que vamos preparando estos trabajos grupales, que va a ser trabajar sobre volumen, composición, distribución y evolución del producto, ¿no? Esas van a ser las cuatro cosas que trabajaremos en base a los casos que ustedes han seleccionado, ¿no? Pero ahora lo que queríamos hacer es pasar a la unidad 3, que es trabajar sobre el análisis estratégico. Recién cuando revisábamos el parcial, les decíamos, no confundan el producto con los objetivos. Bueno, ahora nos vamos a meter en el mundo de los objetivos, es decir, de dónde salen esas aspiraciones, esas metas, esas expectativas acerca de cómo quiero que esté el ordenamiento en el futuro, ¿no? De dónde sacamos estas apuestas a modificar la realidad, y ellas responden a lo que vamos a llamar una estrategia de política. Entonces vamos a ver ahora algunas herramientas conceptuales y metodológicas para avanzar con el análisis estratégico de las políticas, ¿no? ¿Qué se plantean, por qué se plantean las cosas que se plantean y cómo pretenden llegar a ellas? Ese sería el mundo en el que nos meteríamos ahora en las próximas 2 o 3 clases. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan? Este es el modelo de la cadena de valor público, el modelo que postulaba el enfoque de la política como producción. Vimos el producto, que es lo que vincula tanto la transformación de los recursos como la generación del producto con los resultados e impactos que aparecen en la sociedad, que se espera encontrar en la sociedad. Y ahora nos vamos a correr a este mundo de los resultados e impactos, de los ordenamientos sociales, y vamos a ver cómo se espera que la política incida en ellos, reordene la situación social, ¿no? Entonces, lo que estaríamos acá viendo no es solo qué produce, sino qué espera lograr en el campo del reciclaje urbano en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué se espera lograr en el campo de la trata de personas con ese programa, esa estrategia? ¿Qué se espera lograr en materia en el campo del acceso a la vivienda? ¿Y cuál es el otro que me falta? El ejercicio del derecho a la salud y el acceso a los remedios, ¿no? ¿Qué se espera lograr de eso? Bueno, las políticas tienen una lectura de la realidad, tienen una interpretación de cómo es esa situación, cómo es ese campo, cómo es ese ordenamiento, y tienen también, ahí se acuerdan, habrán sentido ya que mencionamos ese término, una hipótesis de por qué creen que haciendo esto se va a producir esto otro. ¿Por qué creen que produciendo X se va a lograr Y? ¿No? ¿Por qué si tengo ese producto se va a lograr, si yo doy asistencia a las cooperativas, capacitación a los recicladores, recuperadores urbanos, y les doy prendas y les doy infraestructura para que procesen? ¿Por qué pienso que haciendo eso, haciendo X, voy a lograr que haya mayor formalidad, que haya un tratamiento de la basura en la ciudad más sustentable, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa es la pregunta que me tengo que hacer. La idea, ¿se acuerdan? Ahí está el ojo analítico. La idea es darles a ustedes, afinarles el ojo analítico, el ojo para el análisis de política, y que no solo sepan analizar la producción de una política, sino también de dónde salió la estrategia, de dónde salió la hipótesis de intervención y de transformación de las cosas que la política está sosteniendo. Lo diga o no lo diga, toda política tiene una hipótesis que la estructura, ¿no? ¿Se acuerdan? Una dimensión argumental que explica por qué haciendo A voy a lograr B.
la puede decir o no la puede, o no, la pueden no decirla. Incluso puede ser que la que diga es distinta a la que realmente está sosteniendo, ¿no? Eso, en ese mundo nos vamos a meter ahora. ¿Está claro el planteo para dónde vamos o está muy confuso? Si no, acepto todas las preguntas que quieran. Consulta. Cuando habla de que toda política tiene una hipótesis que la estructura, que lo dice o no lo dice, ¿qué sería, por ejemplo, un ejemplo cuando se dice? No sé, re básica la pregunta, pero claro. Un ejemplo de... No te escuché la última parte de la pregunta. ¿Qué sería? Un ejemplo de cuando, porque decís que cuando se puede decir o no se puede decir. ¿De qué manera se dice? ¿De qué manera la política, digamos, informa esta hipótesis? Está bien. Si soy clara con la pregunta. Sí. Yo te acordás que, no sé si les había contado un ejemplo que viví cuando estaba asesorando a la CEDRONAR, que es la Secretaría de Combate en la Lucha contra el narcotráfico y asistencia a las personas con consumo problemático, ¿no? Cuando fuimos a analizar esa política, cuando fuimos a trabajar con ellos, ellos lo que decían es que hacían, y eso decía el documento, la resolución, el decreto de creación de la CEDRONAR, que tenía por función, además de combatir el narcotráfico y coordinar a las fuerzas, etcétera, tenía por función ser el órgano rector que coordinara las políticas de todas las provincias en materia de asistencia a personas con consumo problemático de drogas, ¿no? Esa era la teoría explicitada, o sea, tenía que generar una serie de productos X para lograr que todas las provincias tuviesen una orientación común y coordinada en materia de asistencia a personas con adicciones. Y para eso la herramienta fundamental era apoyar un plan federal de asistencia y combate contra la droga. Esa era la teoría expresada. Cuando analizamos la producción, casi todo lo que hacía en materia asistencial era dar becas a 1.200 personas que tenían problemas de adicción, y más que a esas personas se los daban a las comunidades terapéuticas que los atendieran, ¿no? Eso era lo que hacía en materia asistencial fundamentalmente. Después hacía algunas reuniones y algunas otras cosas, etc. Entonces, la teoría real que ellos tenían era, no sé, que apoyaban a un grupo de 1.200 personas cuando la población objetivo era de que atendía el país debería ser 1.200.000. Entonces, la teoría que ellos en realidad estaban afirmando en su práctica no era la de coordinar a las provincias y oficiar de rectoría para orientar las políticas de todas las provincias en el país, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos con que hay mucha diferencia entre la teoría expresada y la teoría actuada, ¿no? La teoría actuada es lo que realmente hacen. Si estás dando 1.200 becas, no estás coordinando el trabajo asistencial de todas las provincias, ¿no? Lo dirás por la galería para que legitimar tu rol, pero en realidad lo que estás haciendo es otra cosa. Está haciendo una especie de organismo asistencial que, ¿se acuerdan? Yo les contaba que además de ser solo 1.200, eran todas en Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, cuando uno iba a ver qué asistencia daban en Formosa, había una sola persona con beca, y en muchas provincias había 0 provincias con beca, ¿no? Entonces, en muchos casos, en varios casos nos encontramos que la gente dice que hace una cosa, pero está haciendo otra, ¿no? Y no porque tengamos el prejuicio ¿no? Sino porque analizamos su producción y vemos que lo que está haciendo es esto, ¿no? Muchas veces esas situaciones pasan, ¿no? Entonces lo que tenemos que saber leer no es solo la hipótesis declarada, sino la hipótesis real que está funcionando en la política efectiva de la que estamos hablando, ¿no? ¿Se acuerdan siempre que... Perdón, era teoría actuada y teoría, ¿cuál es la otra? Y teoría expresada o teoría declarada le llaman. Hay un autor que es Donald John, ese que citamos para hablar de diseño, tiene otro libro que hace esta distinción. Él dice, no hay tanto una distinción entre teoría y práctica.
Porque toda práctica tiene una teoría en la acción, ¿no? Entonces, a mí me gusta, dice Donald John, dividir más entre la teoría declarada y la teoría en acción, ¿no? Action theory le llama él, ¿no? Entonces dice, toda teoría tiene toda práctica, toda acción política, toda política pública tiene una teoría que la estructura. A veces incluso pueden ni siquiera saber formularla los gestores, pero tiene una teoría que la estructura, que puede ser buena, mala, o lo que fuera, pero tiene una teoría que la estructura, que a veces no coincide con la teoría declarada. Nosotros tenemos que saber analizar, primero hacemos un análisis de la producción, de la hipótesis política que la vincula, qué sé yo, para saber cuál es la teoría real, efectiva, la que está funcionando en la práctica. Y después, en todo caso, la contrastaremos con la teoría declarada. Yo me acuerdo, ahí estaba Marcelo, iba a decir, no, pero Bielsa, el que fue canciller, él era el secretario de la CEDRONAR, y la verdad es que cuando le dijimos a él, Rafael, digo, esto es lo que estás haciendo realmente, esto es lo que está haciendo el organismo. Y él se enteraba ahí de eso, ¿no? Y agradecía que le hubiesen dicho lo que estaba haciendo, porque sabiendo lo que estaba haciendo podía reconducirlo y podía reformular su estrategia, ¿no? Entonces, bueno, es eso. A veces uno hace cosas que producen otros efectos, ¿no? Entonces es bueno que te digan, ¿no? Qué efectos está produciendo, etc. O sea que siempre nosotros miramos la teoría efectiva, la política efectiva que está funcionando. Y lo que vamos a hacer ahora es un análisis para ver justamente cómo es esa teoría efectiva. Perdón, Daniel, me gustaría complementar con lo que dijiste, con lo de Mismer, que también es una teoría muy similar a la de John, complementaria, que es, Mismer dice lo mismo, dice, bueno, hay una política deliberada, dice él, que es todo lo que, con una mirada prospectiva a futuro, todo lo que quiero hacer, ¿no? En el caso cuando un decisor, en el modelo decisional, elige una alternativa, ¿no? Elige una alternativa y dice, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque basado en todo el informe que me dio mi analista, quiero hacer esto. Porque es el mejor camino, entonces tengo una mirada a futuro de elegir esa alternativa de lo que voy a hacer, ¿no? Es deliberada, pienso que voy a generar buenos resultados a partir de esta toma de decisiones. Y él dice, bueno, también hay otra mirada que es una mirada retrospectiva, ¿no? Mirar el camino que hicimos y analizar, ver si ese camino que hicimos es verdaderamente lo deliberado. Entonces él dice, bueno, la política verdaderamente efectiva es la que mezcla la deliberada y la retrospectiva, la política efectiva, dice. ¿Por qué? Porque en el medio hay cuestiones que van apareciendo sobre la marcha y me van modificando el accionar. Entonces, todo lo deliberado no sabemos si lo vamos a poder lograr. Es el plan, es el camino, pero van apareciendo cosas en el medio que me van modificando el accionar, problemas no identificados, acciones que suceden de la nada desde el mismo entorno, de la misma situación, que es esto que está diciendo Daniel, o tal vez es un plan y generalmente se ejecuta otra cosa, y quedan en esos objetivos grandes de la política, ¿no? De fomentar tal cosa, promocionar esto, promocionar lo otro, y bueno, cuando ves verdaderamente qué hacen, y tal vez están lejos de promocionar esas prácticas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener el foco en la producción real de las cosas. Un buen ejemplo es el de las políticas de enfrentamiento de la pandemia. La política de enfrentamiento de la pandemia es la que terminó resultando, no la que pensó Alberto Fernández al principio. Además, al principio pensaban que era una gripe fuerte, ¿no? Y que era más grave, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? El dengue. Se moría más gente por dengue que por coronavirus. Bueno, después empezó a aparecer el rostro real de la enfermedad, bueno, ¿cuál fue la política frente a la pandemia? No la que pensó al principio, sino la que ahora vemos mirando para atrás. Mira, lo que se hizo en este país fue, bueno, un fuerte proceso de aislamiento para invertir en ampliación de los servicios de salud, y sobre todo apenas se pudo contar con la vacuna, una fuerte campaña de inmunización, ¿no? Entonces, aislamiento, más inmunización, más ampliación de la
de los servicios de internación, para que no le falte a nadie. Eso fue más o menos el combo que terminó armándose en la política en Argentina, ¿no? En otros países fue distinto, ¿no? Inglaterra tuvo otro tipo de estrategia. Al principio, ¿se acuerdan? Hablaba de inmunidad del rebaño, dejemos que todo el mundo se contagie porque después va a bajar. Bueno, tuvo otra estrategia. No sé cómo la pensaron al principio, pero el recorrido fue ese. Dicen que Corea, por ejemplo, y algunos países asiáticos tuvieron una política muy centrada en la detección de los casos, la detección temprana y test masivos, pruebas masivas, etc. Fue otra estrategia. No fueron necesariamente las estrategias que pensaron al principio, pero sí la que terminó siendo. La hipótesis que se dibujó fue esa, ¿no? Aunque no se la hayan planteado, ¿no? Si quieren, les vamos a pasar el trabajo de Henry Mintzberg, que se llama La política deliberada versus la política emergente, ¿no? O algo por el estilo está ahí. Así que bueno. Bueno, y yo les quiero recordar esta idea que estamos trabajando con 3 metáforas nosotros, ¿no? Que son la metáfora de la ciencia. Cuando hablamos de hipótesis de política, estamos haciendo una especie de analogía entre la actividad política y la actividad científica, ¿no? Los científicos lo que hacen es generan ciertas hipótesis para entender la realidad y después la ponen a prueba. Bueno, estamos diciendo, en alguna medida las políticas también tienen hipótesis que ponen a prueba en la realidad a través de la acción, aunque se trata de hipótesis muy distintas. Unas son las hipótesis de un observador calificado, acá son hipótesis que se quieren producir a fuerza de acción, de actividad, ¿no? Pero bueno, la analogía con la ciencia es una de ellas. Pero se acuerdan que había otras 2 analogías, otras 2 metáforas que también nos hablan mucho de lo que son las políticas y nos hacen ver cosas que esta metáfora nos oculta, ¿no? Una de ellas era la hipótesis de la metáfora del juego, ¿no? Las políticas son como jugadas en un juego en donde juegan otros jugadores. Entonces, lo que trae esta metáfora respecto de la anterior es la idea de que hay otros que también juegan, ¿no? Entonces yo juego una carta o muevo una pieza en el ajedrez y el otro me responde. Y a partir de ahí tengo que volver a repensar mi juego, ¿no? Eso saca una. Y después la tercera metáfora es la guerra, es la metáfora militar, ¿no? Finalmente las políticas son como batallas, ¿no? En donde también aparece el otro jugando, pero aparece también una variable que no aparece en las 2 anteriores, que es acá entre los jugadores hay distintas fuerzas, o sea, no son iguales, sino que hay algunos más poderosos que otros, y uno se juega muchas cosas, no solo, o sea, hay peligro, hay incluso la posibilidad de perder la propia existencia, no solo la vida, sino la existencia como Estado en el caso de una guerra, etcétera, ¿no? Entonces, la guerra es también la metáfora bélica es también otra metáfora que se utiliza para pensar la política. Y bueno, uno de los principales teóricos de la guerra, que fue este alemán von Clausewitz, tenía incluso esta idea, esta frase célebre, que es: finalmente la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios, ¿no? Así que, bueno, de ahí salen las. Pero bueno, nosotros ahora vamos a ver cuáles son las hipótesis de política, cuáles son las estrategias del juego, cuáles son las estrategias de las batallas que van a las batallas que tiene que dar una política, ¿no? Y que tiene que ganarlas. A eso nos vamos a meter, en eso nos vamos a meter. Vamos a ver en primer lugar, vamos a ver 2 cosas acá. Primero, algunas herramientas conceptuales, o sea, necesitamos que haya 4 conceptos que ustedes manejen, ¿no? Para pensar estas cosas. Vamos a trabajarlos despacito en lo que queda de hoy. Y después vamos a ver un método, una herramienta, un instrumento de análisis que vamos a aplicar en 6 pasos, vamos a ver incluso de aplicarlo a nuestras políticas, que son los flujogramas situacionales o las herramientas de análisis, la técnica del análisis situacional, ¿no? A esa técnica vamos a ver. Yo ya le subí antes de la clase
bueno, esta presentación que están viendo ustedes, pero además le subí una ficha, un trabajo nuestro donde se relata todo lo que vamos a discutir ahora en clase, y un texto de Carlos Matus, que es este planificador y político chileno, que murió a fines de los 90, principios del 2000, ¿cómo? El método PES, que subió. Método PES, ese mismo. Que ahí yo les recorté un capítulo de ese libro, que es una entrevista también que le hacen a él, es una larga entrevista, en donde yo creo que hasta le dictó al entrevistador qué preguntas quería que le haga, está muy pensada, y después le puse en la codificada esa. Está codificada, perfecta las preguntas. Totalmente, claro. El autor el entrevistador es de Huertas, pero en realidad el autor es él, y bueno, él es el que habla. Y les pusimos también como en la bibliografía ampliatoria todo el libro, si lo quieren ver, que es bastante interesante para el que le interese hacerlo, y es un libro... ¿Qué pregunta subiste, Daniel? La 1, la de la explicación de la situación, sí. Se llama PES porque es Planificación Estratégica Situacional. Sí. Exacto. Y cuando decimos pregunta 1 es un cuarto del libro. El libro son 4 grandes preguntas organizadas por capítulo. Así que bueno, sobre ese material vamos a empezar. Bueno, charlamos un cachito antes de cortar, 15 minutos, y cortamos a las 19:30 y después retomamos ahí. ¿Cuáles son los 4 conceptos que necesitamos que incorporen acá? Uno es el de valor público. Vamos a trabajar, ustedes ven, es la cadena de valor público, o sea, vamos a trabajar ese concepto que es central para el enfoque, ¿no? El segundo es el de campo u ordenamiento. Vamos a hablar, esto ya lo hemos estado mencionando, que las políticas reordenan situaciones o se reordenan un campo de relaciones. Bueno, vamos a trabajar un poquito el concepto de campo para incorporarlo como herramienta de análisis. Y en tercer lugar, el de actor, ¿no? El actor de las políticas, ¿no? Siempre las políticas son políticas que lleva adelante alguien en relación con otro. Hay un jugador que está jugando frente a otro, ¿no? O hay una fuerza, un ejército, una armada, que está actuando frente a otros. Entonces queremos trabajar el concepto de actor un poquito. Y cuarto, un concepto como resumen, que sintetiza los otros 3, vamos a ver por qué, que es el concepto de problema. Así que, bueno, vamos a tratar de trabajar estos 4 conceptos hoy. Si me permiten, entonces, empezamos por el de valor público. Tengo acá para ir viendo. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que cuando trabajamos sobre el enfoque de la política como producción, una de las discusiones que trajimos, y se acuerdan que hicimos un ejercicio, es qué cosas son valiosas, ¿no? Y se acuerdan que hablábamos de la actividad de los sacerdotes, de los que tiraban el tarot, del sistema financiero, de los fabricantes de autos, etcétera, etcétera, ¿no? El concepto de valor, la teoría del valor, es un concepto clave, sobre todo en la economía, ¿no? En la economía están muy acostumbrados en las ciencias económicas a separar qué es lo que genera valor o riqueza en una sociedad y qué es lo que no. Y en la tradición de las ciencias económicas, en general, lo que hace el Estado se lo puso como que no genera valor, en realidad. ¿Se acuerdan? Y decíamos, en general la teoría era, o la teoría que se maneja desde la economía, y es casi una especie de supuesto social que está repartido, que eso que lo podemos ver en cualquier canal de televisión, hoy si prendemos la tele, que el Estado no genera valor, lo que generan valor son los privados, e incluso no solo no genera valor, sino que le saca valor como un pulpo, como un parásito, a los que sí generan valor realmente, que son la actividad privada, ¿no? En general las corrientes más neoliberales suelen afirmar esto,
El caso extremo es el de Milei ahora. Ese tipo de discursos son tan anti-Estado que el Estado en realidad es la casta política que lo que hace es chuparle la sangre a la sociedad para enriquecer a la casta política, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, muchos están planteando ahora, bueno, otra cosa que otra negación de la actividad valiosa que se hace es la actividad del cuidado, ¿no? O sea, todo el trabajo que se hace de crianza de los hijos, ¿no? Que sobre todo recae sobre las madres, sobre las mujeres, madres, ahora empieza a repartirse un poquito de nuevo, pero todo ese valor, toda esa creación de valor ha sido ocultada también. Eso parece que era una cosa que transcurría porque era natural, es natural que se creen hijos, ¿no? Y está naturalizada la actividad de la madre, ¿no? No sé por qué no se pensó que es natural trabajar también, pero no, trabajar se le paga, se lo miden, cosas. Bueno, cuidar es una tarea enorme que incluso se ha empezado ahora, a partir de algunos cuestionamientos, a calcular y a estimar en términos de cuál sería su participación en el producto de una sociedad. Se hizo acá en Economía hace 1 año y medio o 2 una medición y es el 16% del Producto Bruto Argentino es producto del trabajo de cuidado no remunerado y remunerado que se genera en la sociedad. Pero bueno, también se dice, eso no es generación de valor, dirían los economistas, y estos discursos extremos también no es casualmente, así como son anti-Estado, son antigénero, ¿no? Entonces se combinan esas dos cosas. Bueno, lo que se está planteando con mucha fuerza últimamente es que necesitamos discutir esa teoría del valor, ¿no? Porque nos lleva a confusiones muy fuertes, sobre todo en estos contextos en donde la verdad es que hay valores públicos que si no los pensamos no vamos a ningún lado, ¿no? Por ejemplo, se necesita la actividad estatal indefectiblemente para hacer la transición ecológica, digamos, de una economía basada en el consumo de energías fósiles a energías verdes, digamos. Si no hacemos eso, nos vamos al carajo como planeta, digamos, como humanidad. Está en riesgo la supervivencia misma de la humanidad. Y eso no se va a hacer solo con actividad privada, ¿no? O sea, necesitas ordenarlo a través de acuerdos políticos nacionales e internacionales que puedan producir esta transformación. Eso se transforma en un valor central, ¿no? Ni hablar de, bueno, los temas de inclusión social, ni hablar de los temas de género, ni hablar de muchas cuestiones que son muy importantes para la vida social, que hay que producir para que ellas se generen, ¿no? No es que se hacen solas o son naturales. No se va a hacer ni natural ni espontáneamente la transformación de la matriz energética de nuestras sociedades, no se va a hacer, los problemas de crianza son cada vez más graves, la posibilidad de sustentarlo. Entonces hay que discutir, decían, la teoría del valor, ¿no? Entonces nosotros no vamos a hacer una gran teoría del valor, pero vamos a dar 3 características que para nosotros definen lo que es un valor público, ¿no? Y que hacen que la producción pública sea valiosa, ¿no? O sea, solo si yo creo, o sea, la discusión que se hace con la teoría del valor de la economía neoclásica es la siguiente. Para la economía neoclásica las cosas son muy fáciles. Valor es aquello que tiene precio y que la gente está dispuesta a pagar por ello, ¿no? Entonces, qué sé yo, comprarme un BMW es algo muy valioso porque hay pocos y pocos son los que lo pueden comprar y la calidad de esto lo hace muy apetecible, ¿no? La actividad financiera también es muy valiosa porque la gente está dispuesta a pagar para poner sus capitales ahí y que le devuelvan un rendimiento en términos. Valioso es aquello que tiene un precio y ese precio es alto porque el bien es escaso. Así resuelven la teoría del valor la economía clásica, neoclásica, mejor dicho. Bueno, lo que nosotros decimos valioso es aquello que es necesario para la vida social, ¿no? Que acordamos políticamente de que es necesario para la vida social. Y es un despelote acordar, ¿no? Y para eso se generaron los mecanismos democráticos, para que
haya una discusión sobre esos temas fundamentales y digan, bueno, che, esto es valioso para la vida social. Bueno, produzcamos para eso. Si esto es valioso, la producción se hace valiosa, ¿no? Entonces, es producción y tiene valor todo lo que se hace para el reciclaje urbano en el programa sí o no. Bueno, eso depende de si el objetivo por el que se hace es valioso. ¿Es valiosa la vida humana como para que estemos repartiendo remedios gratis a todo el mundo? Y sí o no, eso es la pregunta, ¿no? Hay sociedades que incluso llegan a responder que no. Bueno, y el mercado responde que no, ¿no? Dice, por ejemplo, hay tratamientos para el cáncer o para la hepatitis C, la A, ¿cuál es la jodida? Bueno, que salen $200.000. ¿Por qué salen $200.000? Y porque la gente está dispuesta a pagar lo que quiera. Bueno, porque está en una situación desesperada. Bueno, entonces, si metemos ahí el tema valor público, decimos, no, eso es un derecho que tiene toda la gente a no morirse porque no tiene plata, digamos. Entonces, eso transforma en la actividad estatal en el campo de la salud de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los 3 rasgos que le asignamos a algo para que sea valor público? Son cosas muy sencillas, en realidad, porque estas son cosas de sentido común. Primero, algo es valioso en la medida que contribuye al logro de algo importante para todos y todas. O sea, algo que consideramos importante para todos o para... Algunos se van a oponer, no quiere decir que todos estén de acuerdo con eso, pero yo digo... Es lo que le iba a decir, no, algunas cosas no son tan importantes como para unos como para otros. Claro, pero... No pero todos igual, damos el mismo valor. sí, exactamente, sí. Pero, por eso hay mecanismos democráticos de agregación de intereses, etcétera. Esos mecanismos dicen, mira, a ver, que la gente no se muera porque le falte un remedio, eso es importante para todos. Algunos se oponen, ¿no? Igual yo sigo diciendo eso es importante para todos, ¿no? Y de lo que se trata es de hacer la lucha política, hacer el debate político para incorporar eso como un valor que se transforma en principio de convivencia para toda la sociedad. Estén todos de acuerdo o no. Lo importante acá son los mecanismos de mayoría, etcétera, ¿no? O sea, con el caso del aborto apareció eso, ¿no? Apareció un sector que dice, che, eso es importante para todos, y para todas las pibas, ¿no? Hay un sector que se opone y dice, no, eso no tendría que ser en principio para organizar la vida social, pero bueno, en la lucha política se termina imponiendo de que esto es así. Una vez que el Estado interviene, eso se transforma en el principio que debería organizar la vida social y empiezan a movilizarse la producción estatal para eso, ¿no? Qué sé yo, ahora hace poco apareció un movimiento que decía que hay algo importante para todos es que los gastos que aparecen con todo el tema del ciclo menstrual tienen que ser solventados por el Estado porque todos tienen que tener. Y algunos dicen no, porque si empezamos así es todo bueno y se hace eso no, hoy todavía no está instalado como un valor público compartido por todos. Es parte de un valor que defienden ciertos grupos sociales, pero que todavía no han generalizado a toda la sociedad. En Estados Unidos, para un sector importante de la población, tener el derecho a portar armas y defenderse es un valor, y hay sociedades, etcétera, ¿no? que defienden eso, y bueno, bien, otros dicen, no, eso es un horror, pasan cosas como lo que pasó el otro día con el pibito que entró en el supermercado y mató a 10 personas, ¿no? Pero bueno, las sociedades siempre están discutiendo qué es lo importante para organizar la vida en común, digamos. Esa es Y entonces vamos a llamar valor público a esa cosa, a las cosas que, dado una afirmación de un valor público, contribuyen a que eso se realice, ¿no? Entonces, no va a ser valioso solo aquello que tiene precio, sino valioso es aquello que conduce a realizar valores que hemos afirmado como importantes para todos, ¿no? Entonces, la noción de valor no tiene ningún secreto, digamos, ¿no? Es importante, pero en términos colectivos. Es la misma noción que tiene la economía, pero la economía lo reduce al deseo individual. Si yo tengo ganas de tener un BMW, entonces eso hace que todo lo demás, lo que me conduce al BMW va a ser valioso, ¿no?
Entonces, bueno, acá decimos, no es solo el interés individual lo que hace valiosas las cosas, sino que también hace valiosas las cosas el interés colectivo elaborado políticamente. Es más, ese interés en colectivo puede subordinar los intereses individuales. Entonces yo puedo tener ganas de contaminar las cosas, más que directamente, yo puedo tener ganas de utilizar un auto que consuma muchas cosas, pero me dicen, no, no podés hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en juego un valor público, ¿no? Y el control de eso va a ser un producto que va a ser algo valioso, no va a ser la extracción de valor, sino va a ser enriquecer el valor de la vida social. Entonces, las políticas siempre giran en torno a la producción para realizar valores colectivos, ¿no? Que nos pueden gustar o no gustar, ¿no? A nosotros individualmente o como grupo social o como grupo político, pero son valores eso. Las políticas siempre están eso, o podemos defenderlo, ¿no? Entonces, contribuye al logro de algo importante. Valor es algo importante para un colectivo, en ese caso. Ninguna cosa complicada, digamos. En la historia del pensamiento, sí, perdón, te escucho. No, disculpe. Las políticas siempre giran en torno a, porque no terminé de escuchar y estaba escribiéndolo. Las políticas siempre son para realizar un valor público, ¿no? No existen políticas que no estén orientadas a eso, a realizar un valor público. Las que no lo están, las que han perdido el valor en torno al cual gira, son rutinas burocráticas que tenemos heredadas del pasado, digamos. Pero en general las políticas, toda política tiene un valor que la moviliza, que la estructura, que la organiza, ¿no? En el caso del reciclaje, ahí el valor es el derecho de la gente a trabajar de manera formal, el valor de un ambiente sano, etc., ¿no? En el otro, el caso es el acceso al remedio, a la vivienda, los derechos de personas que han sido vulneradas o maltratadas o víctimas de trata, justamente. Fíjense, rasco cualquier política y lo que encuentro que la estructura, que la anima, que la organiza, es un valor, ¿no? Es un valor público. Ese valor público es, y esto es importante, no es solo un ideal, un fin, sino que es un fin más, es una red de medios y fines. O sea, no es solamente yo quiero que los trabajadores estén formalizados, ¿no? O que haya reciclaje en la ciudad. Lo quiero formalizando a los recuperadores urbanos, ¿no? Fíjense, incluso esas dos cosas así, no solo quiero mayor autonomía de las mujeres para definir su proyecto de vida, quiero que es una mayor autonomía que, entre otras cosas, controlen si quieren ser madres o no, ¿no? Entonces, ahí es. ¿Por qué digo esto? Porque en general todos estamos de acuerdo con el fin, ¿no? Nadie quiere una ciudad sucia, nadie quiere gente en las calles, nadie quiere que la gente se muera de hambre, todo el mundo quiere que los niños sean felices, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vinculo eso al medio, a la herramienta para lograrla, ahí se arman los despelotes, ¿no? Yo quiero que la ciudad sea limpia, pero sáquenme estos morochos sucios que están embarrándome la vista en la sociedad y me llenan de basura ahí. No. O yo quiero remedios, sí, pero no pongamos al Estado que pagan de mis impuestos para que se los dé gratis a la gente, ¿no? Yo quiero que no haya pobreza, pero no estos planes que alimentan vagos, ¿no? O yo no quiero que haya desempleo, pero no con inversión pública, ¿no? Entonces siempre los valores lo que tienen una mezcla de medios y fines, una red de medios y fines, que eso es lo que se discute. No se discute la cosa en general. Las políticas son esa red de medios y fines que lo que plantean es que lo que producen es las condiciones para que esos valores se realicen, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa. Yo lo que decía era en la historia de la filosofía o de las ciencias humanas y sociales en general, ha habido varias formas de encarar este tema del valor público, ¿no? La más clásica, sobre todo en la sociedad medieval, Santo Tomás hablaba de bien público, del bien común, mejor dicho, hablaba él, y qué era el bien común, y es lo que Dios pensaba para la sociedad. O sea, saber qué era lo que tenía que organizar nuestra vida era
entender bien qué es lo que Dios nos revelaba en su infinita sabiduría a través de la Biblia, del aparato de la iglesia. O sea, había una raíz teológica para definir lo que era el bien común, ¿no? Después de que viene la Ilustración, lo que se dice es, no, Dios en realidad no se preocupa de estas cosas, si existe está preocupado de otras, pero lo que sí hay es una naturaleza que tiene leyes propias. Entonces lo que tenemos que saber es interpretar las leyes de la naturaleza, que finalmente fueron hechas por Dios, y ahí nos va a decir qué es el bien común, y hay muchas cosas que se definen por leyes naturales, ¿no? Entonces, qué sé yo, los roles del hombre y la mujer estaban en la naturaleza, ¿no? La Ilustración en realidad lo que hace es correr eso y dice, no es la naturaleza lo que tiene, lo que define el bien común, sino lo define la razón. O sea, si yo me pongo a pensar racionalmente las cosas, voy a enterar las formas de organización de la vida social más adecuadas. Bueno, eso apareció ahí. Apareció como en la historia de la filosofía, otra manera de ver el bien común, ¿no? Hoy en día las sociedades se organizan sobre la idea de que el bien común, o lo que es un valor público, que es otra forma de hablar de esto, no está ni en Dios, no lo define ni Dios, ni la naturaleza, ni la razón, sino que define la arena política. O sea, es el resultado de la discusión política que tienen las sociedades, ojalá más o menos democráticamente organizadas, ¿no? Entonces ahí definen qué es lo que vale la pena vivir. La economía también dice, en realidad los bienes públicos, dice la economía, son aquellos que el mercado no puede producir, porque no hay señales de precio. Entonces, de eso que se encargue el Estado de que los produzca. Pero bueno, acá vamos a tomar esta definición, ¿no? Vamos a proponer esta definición, ustedes tengan la que quieran, esta es la que nosotros compartimos para trabajar en la clase, pero bueno, hay otras, todas estas otras visiones del valor público, del bien común, están circulando, ¿no? La visión teológica, la visión naturalista, la visión racionalista o la visión economicista, digamos, son alternativas para entender el bien común. Lo que nosotros estamos postulando acá es, el bien común es algo importante que consideramos importante para organizar la vida de todos, y para eso tenemos mecanismos para decidirlo, y las políticas son aquellas cosas que buscan realizar ese bien común, y por lo tanto son parte de la discusión política que la sociedad tiene, ¿no? Bien. Segundo, no solo son algo importante, sino que son tan importantes que para realizarse movilizan recursos estatales. Eso es lo que hace que los bienes públicos sean bienes políticos, ¿no? O sea, no estoy diciendo solamente, che, qué bueno sería que haya remedios para la gente, ¿no? No, sino que estoy diciendo, todo el mundo tiene que tener derecho a acceder a los remedios, y eso compromete a los recursos del Estado, que tiene que tener un programa como el Progresar, ¿no? Ahora se está diciendo en la discusión, nadie debería tener un ingreso menor al de subsistencia para eso, entonces se pone el tema del salario básico universal, que se está discutiendo ahora, que implica una enorme movilización de recursos estatales, ¿no? Toda política implica movilizar recursos estatales, y esto es lo que... O sea, los valores públicos no son un ideal, son algo que hay que producir, ¿no? Y producir significa movilizar recursos, ¿no? Y recursos políticos, financieros, humanos, conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a nadie se le ocurrió que dejar al mercado solamente para que resuelva el tema de la pandemia y la producción de vacunas. Se metieron los estados, se metieron las organizaciones a regular todo eso para que llegara. Entonces, el valor público siempre es un valor, que es un principio de organización de la vida social, que moviliza para eso los recursos del Estado, ¿no? Y uno de los recursos básicos del Estado es que el Estado puede obligarte a hacer esto, ¿no? Obligarse a obligarse a ese mismo a darte los recursos para que eso se cumpla, ¿no? El Estado tiene esa característica de ser la palabra oficial, o como dice Max Weber, un sociólogo, su último recurso es el único que puede apelar como último recurso a la violencia física, ¿no? Es decir, siempre tiene que intervenir el Estado. ¿Cómo? Siempre tiene que intervenir el Estado. Para que sea un valor público, en el sentido que lo estamos diciendo acá, es un valor en ese sentido en el que moviliza los recursos del Estado. ¿Y qué hacen los actores sociales? No solo defienden un valor en general, sino que buscan que el Estado
juegue a favor de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el movimiento feminista? No solo dice no hay que tener, basta de matar mujeres. No, tiene ahora un ministerio que despliega desde ahí, debería desplegar todos los recursos del Estado nacional, convencer a las provincias, etcétera, para que haya una campaña más fuerte o un cambio en la forma de abordar el problema de la violencia contra las mujeres en ese sentido. O los temas de cuidado. O el movimiento obrero no solo dice tengo derecho a trabajar solo 8 horas, a tener un buen salario, etcétera, ¿no? Se quiere que el Estado juegue a favor de generar este ordenamiento. ¿Cómo juega el Estado? A través de políticas específicas, instituciones específicas como el Ministerio de Trabajo, como el derecho laboral, como las negociaciones colectivas o lo que fuera, ¿no? Entonces, el valor público siempre involucra la actividad estatal. Y en esa afirmación de valor y en esa movilización de recursos estatales también, los colectivos se construyen o se debilitan, ¿no? Entonces, lo que queremos insistir acá es que los grupos, los movimientos sociales, el movimiento obrero, por ejemplo, adquirió fuerza y presencia en la sociedad porque fue constituyéndose en torno a determinados valores públicos que tuvieron presencia, ¿no? que ganaron. El movimiento feminista está haciendo lo mismo, el movimiento ecologista está logrando también esto. Si ese movimiento se va fracasando y perdiendo sus reivindicaciones, sus valores, el valor público no genera logros en este sentido, se va a debilitar y va a desaparecer, ¿no? Entonces, esto es un proceso que genera actores, ¿no? Había, ¿se acuerdan ustedes? Un movimiento, un segmento, digamos, del movimiento obrero que quería hacer desaparecer al movimiento obrero destruyendo las máquinas, ¿no? El ludismo, ¿no? ¿Se acuerdan? El ludismo era en Inglaterra, en las primeras épocas de la Revolución Industrial, cuando estaban generando empobrecimiento de la población, trabajo infantil, etcétera, salió a destruir máquinas, ¿no? Porque decía que la responsabilidad de esta pérdida de valor público, que eran las condiciones de vida de la gente, estaba en las máquinas. Y bueno, ese movimiento no tuvo éxito y desapareció. Ahora lo estudiamos en la facultad, pero nadie se acuerda de eso. En cambio, otros movimientos tuvieron éxito y se constituyeron y se fortalecieron con fuerza. Los buenos y los malos, ¿no? No estoy acá hablando solo de los buenos. Se está armando un movimiento de derecha muy radical, supremacista, blanco en Europa, qué sé yo, que también está diciendo, che, lo mío es valioso, tenemos que organizar la vida social, como decía este pibe en el paper que dejó antes de la masacre, porque nos van a superar los negros a nosotros los blanquitos, ¿no? O sea, la sustitución, digamos, de la raza va a haber. Entonces, bueno, ellos está diciendo esto, tendría que funcionar como principio, defendernos de eso tendría que ser un principio organizador. Pero bueno, no sé si quedó la idea de valor público. Valor público es aquello que en la lucha política se selecciona como importante para organizar la vida social, y eso hace que sean valiosos los medios, los instrumentos para hacer que eso se realice, ¿no? Y esos instrumentos son instrumentos que movilizan los recursos estatales, está involucrado el Estado en la realización de esos valores públicos, y constituye actores, los fortalece o los debilita, ¿no? Otra forma de decir valor público es hablar el lenguaje de los derechos, ¿no? Los derechos, ¿qué son? Y finalmente son valores públicos que decimos, esto es más importante que muchas otras cosas, ¿no? El derecho a la vivienda. Reglamentados. ¿Cómo? No, son valores reglamentados. Tomaron un estatus de ley vigente en la organización de la vida. Exactamente, ¿no? Son valores transformados en derechos, casi diría, ¿no? Ahora, Dani, tengo una consulta. En un momento mencionaste que en Estados Unidos la aportación de armas es parte del valor público, ¿o entendí mal? Sí, se instaló. Ahora, pero eso, como se instaló, pero eso, digamos, no lo compran las personas, no es que el Estado distribuye armas. No, pero... Es como que siento que sí. No, dale, te escucho. Digamos, por ejemplo, yo lo que entiendo es que, bueno, Estados Unidos de alguna manera
digamos, la compra de armas es su negocio. Y de alguna manera justificándolo, bueno, que todos puedan tener portación, porque si no se justifica, porque el hecho de que cuántos casos hay que salen en los medios que los pibes entran al colegio y terminan matando a muchos compañeros. ¿En qué momento eso, digamos, ya con un caso así, deja de ser un valor público el hecho de que sirva para la matanza de población de gente inocente, no sé, o entra en un cine, o la cantidad de casos que hay? Sí, sí. Sí, en Estados Unidos hay como dos posturas respecto a este tema. Una postura es la de mantener la libertad o de elegir de las personas si quieren comprar un arma o no, ¿no? Y en ese sentido se habilitan los negocios para que se vendan esas armas. Si querés comprarla es porque hay oferta y hay oferta pública. Entonces en Estados Unidos vos vas y así como ves el almacén, ves el negocio que te vende computadoras, tenés un negocio que te vende armas. O sea, este pibe puede ir a sacarlo ahí. Hubo toda una disputa porque hay gente... Claro, eso está por decir, es el Estado el que habilita la venta libre de armas, más allá que tengas que tener un permiso especial, pero es el Estado el que te está habilitando a que tengas un arma con una persona civil cualquiera, no una persona de seguridad, por ejemplo, como acá. Exacto. Tiene que ver más con una cultura eso. Es una cultura, pero es una decisión del Estado. Incluso hay fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo de que es inconstitucional prohibirla, porque hay todo un movimiento que piensa como Nazarena, que dice, che, esto produce muerte, y no una vez, sino muchas. Digamos, no tendría que haber acceso a armas para producir estas masacres, ¿no? O no tendría que ser tan fácil, o por lo menos no tendría que ser habilitada por el Estado. Pero otros dicen que sí, y hasta ahora vienen ganando en Estados Unidos lo que dicen que sí, ¿no? Entonces, eso se ha instalado como algo a defender por parte del Estado, ¿no? Por eso, saquémosle a lo de valor público la idea de que los valores son siempre buenos, ¿no? En realidad, a veces se instalan valores muy malos para la organización de la vida, o que nosotros pensamos que son muy malos. Bueno, y eso lo que desencadena es la lucha política, ¿no? Entonces hay movimiento anti-armas, así como hay un movimiento a favor de las armas, en Estados Unidos hay un movimiento anti-portación libre de armas o venta libre de armas para eso, ¿no? Entonces digo... Esto también depende también de la cultura que decimos de los chicos, o del país, sí, o de la ideología que tenga cada uno. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y no solo de la cultura del debate, sino de los resultados de la lucha política, ¿no? Eso es así, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá en Argentina están también estos mismos sectores de ultraderecha, así como van en contra del Estado, van en contra de los movimientos de derechos de las mujeres, piden que haya libertad para adquirir armas también, ¿no? Y están luchando. Afortunadamente, desde mi punto de vista, no tienen mucho espacio en la sociedad argentina, pero podrían llegar a tenerlo en algún momento, ¿no? Sí, nos quedó afuera el del campo, pero bueno, está en el texto ese que les pasé también. En el campo siempre hay tres planos para analizar, ¿no? Los campos se constituyen en torno al valor público, ¿no? O sea, eso es aquello que está en juego ahí, ¿no? La realización o no de un valor que considero importante, ¿no? Bueno, en ese campo hay un plano que es el de la acción, o sea, los actores actúan, ¿no? Y se mueven más o menos hábilmente, ¿no? Entonces ahí yo puedo ir viendo cómo juega este a través de la prensa, el otro a través de la asignación de determinados recursos, el otro abrió una institución nueva, el otro multiplicó Bueno, son acciones que hacen los actores que identificamos, ¿no? En un campo. Pero esas acciones responden a una historia. O sea, en realidad todos esos actores, para poder hacer eso, fueron acumulando o desacumulando recursos a lo largo del tiempo. O sea, los campos no son campos solo de acciones, sino también de acumulaciones, ¿no? Hay actores que han llegado a ser lo que son porque han acumulado determinados recursos, sea financieros, sea políticos, sea organizativos, etc., ¿no? Entonces, eso con lo que decíamos recién, el Ministerio de Salud es un ministerio fuerte, porque tiene una historia grande, porque tiene muchos recursos, porque tiene programas, ¿ah? Que eso no lo generó de un día para otro, son resultado de una larga acumulación. Hay otros ministerios, el Ministerio de las Mujeres es joven,
todavía no ha acumulado mucho poder, es un ministerio en ese sentido frágil, que tiene menos posibilidades de acción, puede ser muy hábil, pero tiene menos posibilidades de acción porque tiene menos recursos acumulados, en términos de gente, de estructura, de financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y después hay un tercer plano, que es el de las reglas de juego, ¿no? Las reglas de juego le dan cierto poder al Ministerio de Salud y cierto otro poder al Ministerio de las Mujeres, ¿no? Entonces, por ahí pueden cambiar la regla de juego y darle, por ejemplo, qué sé yo, como pasó con el RENAPER, lo que decía ellos, le damos al Ministerio de la Mujer un montón de otras funciones, entonces empieza a equilibrarse. Entonces, los cambios pueden ser por acciones que realizan ahí, por cambios de acumulación de cosas, por acumulaciones fuertes, o por cambios en las reglas de juego en las que juegan los actores. Una forma muy importante de debilitar a otro actor en el campo es cambiando la regla de juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un actor que tenía el conocimiento en el campo de las vacunas, por ejemplo. Había algunos actores que tenían el conocimiento de la tecnología para producir vacunas y eran muy importantes en ese campo. Si yo lo que hago es cambio la regla de juego, es decir, libero las patentes y el conocimiento circula, ese actor va a tener mucho menos poder que el que tenía solamente porque cambié las reglas de juego, ¿no? Entonces, estas tres cosas son dimensiones que yo tengo que tener cuando analizo un campo. Y no solo para estas cosas grandes, ¿no? Insisto, pensemos en el caso del progresar. El progresar puede hacer cosas, puede acumular capacidades, es decir, tener una fuerte estructura de relaciones entre las instituciones que ofrecen educación, formación profesional, o tenerla muy débil y tener necesidad de acumular, o puede haber alguna regla de juego que lo beneficie o que le dé mucho juego. Lo mismo con el caso de cualquiera de las políticas que ustedes estén analizando, ¿no? Van a ver estos tres planos. Solamente quería mencionar algunas cositas sobre el otro, que es el del actor, ¿no? Los actores, en primer lugar, no son cosas previas a la acción, sino que se hacen durante la política, o se fortalecen o se debilitan en la política. Siempre ponemos con Horacio el ejemplo, ustedes por ahí son jóvenes y esto ya pasó hace mucho tiempo, pero ¿se acuerdan la lucha por las retenciones en el año 2000, ¿cuánto fue? 8 más o menos, 2007. No me acuerdo cuándo 2008. fue. 2008. 2008. Bueno, en esa acción, por si ponía o no retenciones, etcétera, los actores no salieron iguales, ¿no? La oposición salió muy fortalecida, tan es así que ganó las elecciones después de un tiempo, y el gobierno perdió aliados en esa votación que se hizo en el Congreso, ¿no? Entonces, digo, en la lucha que se da por la realización de determinados valores o no, etcétera, en los campos, los actores se fortalecen o se debilitan, ¿no? No es que existen previamente y después juegan, sino que al jugar se van haciendo, ¿no? El movimiento de mujeres se ha fortalecido porque ha tenido varios logros y éxitos en términos de movilización, en términos de creación de instituciones en el país, ¿no? Segundo, se conforman diferenciándose de los otros. O sea, si todos los actores en un campo pensaran lo mismo, no habría actor, no habría campo. Lo que hay es diferenciación, ¿no? Yo afirmo esta postura y cuando yo afirmo esto, los otros me responden. Si no hubiese nadie que afirmara nada en un campo, no habría proceso de conformación de actores. Cuando uno hace algo, aparecen los aliados, los enemigos, los adversarios, los que te quieren, los que no te quieren, etc., ¿no? O sea, la acción te diferencia, te lleva a diferenciarse, ¿no? A diferenciarte. Entonces, se hacen por... Sí, pero ahí los otros que hacen, se amoldan a lo que los demás eligen. No, los otros se oponen, por ejemplo, te dicen, no, yo no quiero retenciones, dicen. Y diferenciándose de vos se constituyen ellos también, ¿no? Entonces, o sea, la política nace del conflicto. Si no hay conflicto, no hay política pública tampoco. A veces hay sectores, hay políticas que son más conflictivas, más combativas, etcétera. Otras son más de cooperación, pero siempre hay diferenciación, ¿no? Siempre hay otros que piensan que hay que hacer las cosas de otro modo o hay que ir para otro lado, ¿no? Que hay que jugar otro juego, ¿no? Entonces, sí. No entendí algo, los actores. En la primera postura decimos, en el primer concepto, que se hacen o se deshacen en la acción.
Sí. No están antes previos a la acción. Sí. Y después se conforman diferenciándose y los que no están de acuerdo se transforman en opositores. Sí. Entonces, ¿los actores se deshacen o se transforman en opositores cuando Se no están de acuerdo con articulan. alguna? No, las dos cosas, ¿no? O sea, Las dos cosas cuando un pueden actor, surgir. cuando un actor surge siempre una posición o una diferenciación de él y hacen otra cosa. Esos actores ¿Y pueden ser más o menos, en qué caso, por ejemplo, para más o dar un menos ejemplo, fuertes. se diluye un actor? Y cuando un actor viene de fracaso en fracaso y desaparece, ¿no? Qué sé yo, qué sé yo, en Mendoza había un partido que era el Demócrata, ¿no? O hay todavía. Y me parece que se está debilitando y casi en algún momento puede llegar a desaparecer. ¿Por qué? Porque no tuvo lugar el juego político, lo fue desdibujando, ¿no? Hay muchos casos de ese tipo. ¿Se acuerdan? Había un partido que era la UCD antes, ¿no? La Unión del Centro Democrático. Ese desapareció, ¿no? O, en fin, o sea, los actores pueden desaparecer, ¿no? Pueden debilitarse, pueden ser derrotados y de esa derrota no levantarse, o no. Pero yo puedo tener opositores muy fuertes que se van creciendo, opositores que se debilitan. Es más, a veces O se van amoldando al que está más fuerte también. o incluso los puedo cooptar y hacer que formen parte mía, digamos, ¿no? Entonces, Claro. todo eso es parte Sí. del juego político, claro. Claro, sí, por eso. Porque así como... Generalmente es lo que en la actualidad también pasa eso. O sea, Sí, claro, hay que uno está muchísimos acá actores que y otro está acá. estaban anteriormente en la oposición y ahora están ahí ocupando una banca, digamos, como Sí, sí. representantes, ¿sí? Sí, sí, bueno, Cristina y Alberto estaban muy enfrentados, ¿no? Oposición, sí. O después Massa, por ejemplo. Qué claro armaron un ejemplo de frente. Massa, que Massa fue acomodándose y Massa fue... también. Y si Massa ves, es un No sé claro si ejemplo de todos Tengo los buen actores que se fue acumulando. que el otro día hablábamos de Bloomberg, ¿no? Bloomberg había generado un movimiento muy grande, estuvo muy presente mucho tiempo en la política, a partir de una postura que él tenía, que defendía a través de su movimiento, y de un día para el otro se diluyó. Sí. A partir de unas cuestiones, perdió la credibilidad y se diluyó. Hoy ni siquiera forma parte de ningún arreglo, de ninguna coalición política, ni de nada. ¿No ocupa Perdió su ninguna banca capacidad, ahora? ¿Cómo? perdió su capacidad que tenía para influir en la política. Y así hubo muchos casos de gente que generó movimientos grandes y bueno, se fueron desapareciendo, porque no se pudieron sostener como actor, o los cooptó otro, o se unieron a otro y perdieron su capacidad propia. Y así como se conforman diferenciándose, se conforman también articulándose. Los actores lo que tienen que hacer es tratar de integrar un conjunto de cosas diversas, que no piensan exactamente iguales como ellos. Por eso los que son muy principistas, muy fundamentalistas, que no quieren mezclarse con nadie porque quieren mantener la pureza ideológica, no van a conformar un actor importante. Los actores importantes siempre articulan cosas diversas, ¿no? O se desarticulan, ¿no? Esa es la otra cosa, ¿no? Entonces, ese es otro de los procesos, diferenciación y composición. Y después, bueno, los actores no son solamente gente que discute, sino que son gente que hace, o sea, por eso quieren ocupar el Estado y movilizar recursos del Estado para poder hacer realidad sus propias aspiraciones, sus propios valores, sea a nivel de país o sea a nivel de un programa, ¿no? O sea, en el programa de reciclado en la ciudad, seguramente hay varios actores que quieren incidir sobre eso para realizar su visión. O sea, los actores no son solo actores que discuten en el escenario público, también producen o quieren producir. Quieren producir de otra manera, y la oposición no es solo una oposición discursiva, sino que es una oposición material también, en el sentido que quieren reordenar la producción pública, reorientarla en otra dirección. O sea, siempre es una lucha por lo que se produce públicamente, ¿no? Entonces, por eso, no digan que no es valiosa la producción pública, porque todo el mundo está peleando por en qué dirección tiene que ir la producción pública, qué es lo que hay que producir y qué es lo que no hay que producir, ¿no? Se actúa entonces produciendo. La lucha política es por la producción pública. No es una lucha solo de intereses abstractos, etcétera, sino por qué se hace, dónde se pone la plata, dónde se pone el conocimiento, la gente, etcétera, y en qué dirección.
esa producción pública está argumentalmente estructurada, por eso el debate es también de ideas, ¿no? Las ideas importan en para qué lado vamos y para qué lado se produce, si liberamos los rifles o prohibimos las armas, si generamos, abrimos los hospitales públicos para interrupción del embarazo o no, si tenemos programas de reciclado o no, si apoyamos a los chicos para que terminen su escuela o no, la apoyamos de esta forma o de esta otra, etcétera, ¿no? Hay argumentación. Y también tiene que haber conducción, ¿no? O sea, los actores tienen conductores, ¿no? Tienen grupos o personas que dicen vamos para este lado y tienen la capacidad para argumentar, para producir estas diferenciaciones y estas articulaciones, ¿no? No hay actores que no tengan una cierta principio de representación. La representación, ¿qué es? Es la voz nuestra la va a expresar esta persona o este grupo, que a su vez nos estructura como tales, ¿no? Y entonces por eso hay tanto, bueno, así como los ordenamientos son frágiles y siempre se están haciendo, los actores también son frágiles y siempre se están haciendo, ¿no? Entonces, cuando analizamos una política, tenemos que analizar el valor que afirma, el campo que está recortando y la forma en que va evolucionando, y el actor que está interviniendo ahí. Los actores, en realidad, porque esto es un juego de varios, ¿no? Como decíamos en las metáforas que estábamos utilizando. Bueno, acá terminan estos tres conceptos. Vamos a ver en la clase viene el cuarto, que nos ayuda a dos cosas. Primero a sintetizar estos tres y después a operacionalizarlo para que se transformen en una herramienta de análisis. Pero eso lo vemos la vez que viene. La idea es hacer política, es lidiar con problemas. Los problemas surgen cuando uno en un campo afirma ciertos valores. Esos valores lo que hacen es constituir el campo de batalla y meter actores. Entonces los problemas son como el día a día de la política, de las políticas públicas, ¿no? Siempre estamos resolviendo problemas y el que no le gusten los problemas, dedíquese a otra cosa.